Vale, vamos a desglosar esto porque normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico hay, no sé, una expectativa de precisión absoluta, casi como si estuviéramos hablando de ingeniería, ¿verdad? Claro, el típico ejemplo de la radiografía. Exacto. O sea, alguien se rompe un brazo, miras la radiografía, ves esa línea blanca ahí en el hueso y el médico dice, pues mira, ahí está el problema, vamos a arreglarlo. ¿Está roto o no está roto? Fin de la historia, es súper claro. Y muy tranquilizador para la mente humana, las cosas como son. Totalmente. Nos encantan las cosas que se pueden ver a simple vista, clasificar, sin margen de error. Pero claro, íbamos a meternos de lleno en el terreno del neurodesarrollo. Y de repente es como si esa máquina de rayos X se hubiera estropeado por completo. Sí, sí, entramos en lo que podríamos llamar la definición absoluta de aguas diagnósticas pantanosas. Es un terreno complicadísimo. Y esto es justo lo que vamos a hacer en nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en una recopilación súper exhaustiva de investigación médica con datos clínicos actualizados hasta este mismo año, 2025. Y el tema es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH. Un tema del que todo el mundo cree saber algo, pero que en realidad está, bueno, plagado de malentendidos. Totalmente. Y por eso la misión de esta charla es desmentir de una vez por todas esos estereotipos populares. Ya sabes, dejar atrás la jerga médica y el mito del niño revoltoso que no se puede estar quieto en la silla del colegio. Queremos revelar la realidad neurobiológica, que es fascinante. Y muy compleja. Hablaremos de cómo afecta la vida de la gente, sus raíces genéticas, que sorprenden bastante, y los enfoques más recientes. Pero a ver, para despejar esas aguas pantanosas que decías, el primer paso es aceptar una cosa fundamental, A ver, cuenta. que el propio nombre del trastorno es, de hecho, profundamente engañoso. Ostras, claro. Déficit de atención. Empezamos bien si ya la etiqueta está mal. Completamente engañoso. Porque cuando pones todo el peso histórico en la falta de atención o la hiperactividad, estás ocultando la verdadera raíz del problema. Si seguimos llamándolo déficit de atención, perdemos de vista el fallo real, que es cómo el cerebro regula el esfuerzo general. Vale, o sea que la investigación actual, si lo he entendido bien, demuestra que el TDAH es en realidad una disfunción ejecutiva, no es solo un problema de que te distraigas con una mosca que pasa. Exacto. No es una distracción superficial. La disfunción ejecutiva, para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término, afecta directamente el centro de mando del cerebro. Funciones como, bueno, la regulación de las emociones, la memoria de trabajo, la capacidad de empezar una tarea. Sí, y la inhibición cognitiva. Son esos procesos superiores que nos dejan decir, oye, quiero conseguir esta meta a largo plazo, así que voy a ignorar este impulso inmediato que tengo ahora mismo. Claro, no es que no puedan prestar atención a nada, es que hay una incapacidad intrínseca para regular esa energía. La comunidad médica lo divide en inatento, hiperactivo, impulsivo y combinado, ¿no? Así es, pero lo que realmente cambia el paradigma, lo fascinante aquí, es observar cómo esto muta, cómo se camufla dependiendo de la edad y del género. Y ahí es donde la cosa se vuelve invisible, especialmente para los adultos, porque esa hiperactividad física de los niños en un adulto a menudo se vuelve, no sé, interna, Se internaliza por completo. Se transforma en una inquietud mental constante. como tener un motor revolucionado, pero en punto muerto, ¿verdad? Y, madre mía, en el caso de las niñas y las mujeres los datos son tela, porque en ellas suele predominar la inatención. Y esto ha sido un desastre histórico para los diagnósticos. Claro, porque simplemente se las etiquetaba de «ay, qué despistada es», o «vive en las nubes», o «habla demasiado». Y esto ha retrasado diagnósticos durante décadas, o directamente los ha invisibilizado. Y fíjate que la biología subyacente de las mujeres añade otra capa de complejidad que apenas estamos empezando a entender. Hay un estudio recientísimo, de principios de 2025, que revela un dato brutal. Sí, lo he visto en las fuentes y me he quedado de piedra. Habla del trastorno disfórico premenstrual, el TDPM. Exactamente. El 41,1% de las mujeres con TDAH también experimentan TDPM. Casi la mitad. O sea, es una cifra altísima. ¿Qué mecanismo hay detrás de esto? Porque, a ver, esto no puede ser una simple casualidad estadística. No, no lo es. Tiene una base neurobiológica clarísima. Los estrógenos en el cerebro actúan casi como una manta protectora para la dopamina.
Ayudan a su producción y a la sensibilidad de los receptores. Vale. Entonces, cuando los niveles de estrógenos caen en picado justo antes de la menstruación, la dopamina también se desploma. Claro, y para un cerebro neurotípico, pues bueno, te cambia un poco el humor, estás más irritable. Exacto, pero para un cerebro con TDAH, que de por sí ya tiene un déficit crónico de dopamina en la sinapsis, esta caída es absolutamente catastrófica. Provoca una desregulación emocional severísima y agrava todos los síntomas ejecutivos. O sea que esto demuestra de forma irrefutable que no es un problema de, ay, ponle voluntad o es que tienes mala actitud. Es química pura. ¿Es un tema neuroquímico fluctuante? Ni más ni menos. Y hablando de fluctuaciones, esto explica por qué la energía sube y baja de manera tan salvaje. Y aquí es donde quiero tocar el hiperfoco, porque desmonta el mayor mito de todos. El mito de que no pueden prestar atención a absolutamente nada. Ese mismo. Porque los datos hablan del hiperfoco, que es una perseveración extrema en tareas que son súper estimulantes. Alguien con TDAH puede pasarse 10 horas seguidas haciendo algo que le apasiona, olvidándose de comer. ¿O de ir al baño? Sí, sí. Tiene riesgos obvios, claro, como adicción al trabajo o a los videojuegos, pero demuestra que el rendimiento varía según el interés. Invalida totalmente la idea de un déficit absoluto de atención. Totalmente. A ver, el motor de la atención funciona, y cuando arranca con algo estimulante se pone a 300 por hora. Pues mira, pensando en ese motor, se me ocurre una analogía que nos puede servir para visualizarlo. Venga, a ver. Imagínate que el cerebro con TDAH no es una orquesta donde todos los instrumentos están rotos y suenan fatal. Para nada. Es una orquesta con unos músicos maravillosos, instrumentos impecables, pero que no tiene al director adecuado. Me encanta. O sea, el problema no es que no sepan tocar la música o que estén sordos. Es la incapacidad absoluta de dirigir esa música hacia donde no hay una recompensa inmediata. Si la partitura es aburrida, no tocan. Es que esa analogía es neurobiológicamente perfecta. Lo fascinante aquí es que ese director de orquesta reside en la corteza prefrontal del cerebro. Y ahí es donde falta la química, ¿no? Exacto. Los análisis muestran una falta de dopamina y noradrenalina en esas redes prefrontales. Eso causa la falta de dirección. El hiperfoco pasa cuando la partitura es tan estimulante que inunda el cerebro de dopamina y la orquesta toca sola maravillosamente. Pero cuando toca hacer la declaración de la renta o recoger la habitación, Ay, ahí los músicos se dispersan. Los frenos y el volante que los controla el director simplemente fallan. claro. Y al entender esto, que es un problema estructural del cerebro, que el director está de huelga, a mí me surge una duda monumental. Dime. ¿De dónde sale este cerebro? Porque en la calle, la charla de bar típica es: esto es por culpa de la vida moderna, las pantallas, el TikTok, que los niños comen mucho azúcar. ¿Esto se hace o se nace con ello? A ver, la ciencia es súper clara en esto, y es importantísimo desmentir esos mitos, porque generan una culpa horrible en las familias. Las investigaciones demuestran que el TDAH no es culpa de una mala crianza. O sea, que no es falta de mano dura. Para nada. Ni es por consumir azúcar refinada a puertas, ni por ver mucha televisión de pequeños. Adiós al mito de que el niño está hiperactivo porque ha comido tarta en el cumpleaños. Entonces, si no es el entorno moderno, estamos hablando de nuestro código fuente. De la genética. Sí, la raíz es genética. El TDAH es altamente heredable. Estamos hablando de cifras de entre el 70 y el 80% de heredabilidad. Ostras, 70 u 80. Es altísimo, al nivel de la estatura humana. Pero ojo, es un trastorno poligénico. Vale, un inciso ahí para no perdernos. Poligénico significa que no hay un único gen, un interruptor que diga ALE, TDAH activado, ¿verdad? Exactamente. No hay un solo gen defectuoso. Es más bien una receta con miles de ingredientes, pequeñas variantes genéticas que, juntas, cambian cómo se desarrollan esas redes prefrontales. Un receptor de dopamina, un poco distinto por aquí, otra cosita por allá. Eso es. Solas no hacen nada, pero sumadas te configuran este cerebro. Para que te hagas una idea, los hermanos de niños con TDAH tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de tenerlo. Y dentro de esa sopa de genes hay uno que me llamó muchísimo la atención en las fuentes. El gen DRD47R. El famoso gen de la búsqueda de novedades. Suena a moledo de robot, pero está muy estudiado. Y lo que hace este gen es que provoca un efecto inhibidor incrementado con la dopamina. O sea, los receptores son menos sensibles, ¿no?
Así es. Necesitan estímulos mucho más fuertes y rápidos para sentir ese mismo nivel de alerta o satisfacción que una persona sin TDAH consigue con algo cotidiano. Y claro, eso refleja a la perfección esa atención que va saltando de una cosa a otra buscando gasolina nueva constantemente. Obliga al cerebro a buscar su propia estimulación fuera porque dentro no tiene suficiente. Aunque, a ver, también hay que decir que hay factores ambientales tempranos. Ah, vale. En plan embarazo y cosas así. Sí, factores prenatales. Exposición a toxinas, tabaco o alcohol en el embarazo, bebés prematuros extremos o lesiones cerebrales muy tempranas. Cosas que afectan la arquitectura base del cerebro. Entiendo. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. A ver, Si esto tiene una raíz genética tan sumamente fuerte, a ver, sabemos que la evolución es implacable. Lo que no sirve o te mata, la evolución se lo carga. Desaparece. la selección natural no perdona. Exacto. Entonces, si el TDAH es tan desastroso en la vida moderna, ¿por qué ha sobrevivido con tanta fuerza en nuestros genes? Nos sugiere esto que rasgos como, no sé, buscar novedades y el riesgo fueron una superventaja para nuestros antepasados. Has dado en el clavo. Esa es la pregunta de oro en la psiquiatría evolutiva. Randolph Ness, un psiquiatra evolutivo muy reconocido, dice que el TDAH no es una avería o un error genético aislado. Ah, ¿no? No. Sugiere que representa el extremo de un rasgo continuo en la población. Pensemos en las sociedades de cazadores y recolectores. Vale, nos vamos a la prehistoria. Sí. En una tribu nómada, tener a algunas personas hipervigilantes que cambian su foco rapidísimo ante cualquier estímulo, que asumen riesgos sin pensarlo y quieren explorar territorios nuevos, eso era vital para sobrevivir. Claro, me lo imagino. Tienes al recolector súper concentrado recogiendo sus bayas en un arbusto. Está en hiperfoco absoluto. Y no se entera de nada más. Claro, no se entera de que un depredador viene por la izquierda. Pero el que tiene la atención saltarina escucha el crujido de la rama a 50 metros y da la voz de alarma. Esa es la persistencia evolutiva de genes. Lo que hoy en una oficina es una distracción molesta, hace 10.000 años era un radar de altísima tecnología que salvaba a toda la tribu. Es alucinante. O sea, el gen no ha cambiado. Lo que ha cambiado radicalmente es nuestro entorno. Exactamente. El problema viene cuando le pides a ese cazador que se siente 8 horas en un escritorio frente a una hoja de cálculo. Madre mía. Pero esto nos mete en un laberinto clínico importante. Si los síntomas son tan variables, desde el hiperfoco brutal hasta la inatención invisible en mujeres, y además es un rasgo evolutivo, ¿cómo te diagnostican hoy en día? No es fácil, te lo aseguro. Porque, vuelvo al principio, no hay máquina de rayos X, no te sacan sangre y te dicen, ah, mira, tienes 20 de TDAH. Ojalá fuera tan sencillo. Al no haber un biomarcador único, el método estándar es la evaluación clínica conductual. Y eso no es rellenar un test de 10 preguntas en Internet. ¿Qué va? Exige datos de múltiples informantes, entrevistas a padres, profesores, parejas, un historial desde la infancia. Y lo más crítico, hay que descartar otras cosas que imitan el TDAH. Vale, y aquí te voy a hacer un poco de abogada del diablo, porque hay mucho escepticismo en la calle con esto. Adelante, es normal que lo haya. Hay mucha gente que dice, a ver, esto de los cuestionarios es súper subjetivo. Al final los médicos están patologizando la forma de ser de alguien o simplemente a un niño maleducado. ¿Qué se responde a eso? Es una crítica frecuente. Pero la Declaración de Consenso Internacional, respaldada por cientos de investigadores top a nivel mundial, confirma la validez del trastorno de forma rotunda. O sea que no es un invento de 4 psiquiatras. Para nada. La prueba de fuego de que el TDAH es real y no es subjetivo es que este diagnóstico predice con una precisión altísima cómo le va a ir al paciente en el futuro y cómo va a responder a los medicamentos. Si fuera un cajón desastre, la medicación no tendría tasas de éxito tan consistentes a nivel químico. Vale, pero déjame apretar un poco más ahí, porque he visto en las fuentes el tema de las comorbilidades y los solapamientos, y da un poco de vértigo. Son muy complejos, sí. Hablan de que casi el 78% de los niños con TDAH tienen otra condición, y los síntomas de traumas infantiles severos o cosas como la apnea del sueño infantil son calcados. Un niño que se ahoga durmiendo, de día está hiperactivo. Si se solapan tanto, ¿cómo estamos seguros de que no estamos medicando por TDAH a una persona que en realidad está traumatizada o crónicamente agotada?
Esta es la pregunta del millón y el gran caballo de batalla hoy en día. Esto plantea una necesidad absoluta de evaluar la línea temporal. La historia del paciente. Exacto. Los síntomas de un neurodesarrollo atípico como el TDAH tienen que estar ahí desde la primera infancia, antes de que apareciera un trauma específico, y deben darse en varios entornos: en casa, en el cole, en el parque. Si solo le pasa en el colegio, igual el problema es el colegio. Eso es. Y luego está lo que llamamos ensombrecimiento diagnóstico, que es cuando un problema hace tanto ruido que tapa otro. A veces no es trauma o TDAH, son los dos a la vez. Ostras, claro. Trauma y TDAH al mismo tiempo. Y piensa que la impulsividad y la falta de habilidades sociales del TDAH no tratado hacen que ese niño tenga muchísimas más papeletas para sufrir acoso, accidentes graves. El propio TDAH genera un entorno propenso al trauma. Madre mía, es como una bola de nieve. Y hay algo emocional que creo que pasa súper desapercibido, pero que las fuentes recalcan mucho: la disforia sensible al rechazo. La DSR, un síntoma devastador. No es solo que se despisten, es que sienten físicamente un dolor extremo ante la más mínima crítica o sensación de rechazo. Y esto, claro, me conecta con las cifras de riesgo de suicidio y adicciones. O sea, el diagnóstico no es para sacar mejores notas, es una cuestión de vida o muerte, literalmente. No estamos exagerando. Un estudio del Reino Unido de 2025, que analizó datos masivos de salud pública, arrojó unas cifras que te dejan helado. La esperanza de vida en adultos con TDAH no tratado está significativamente reducida. Las leí. Los hombres viven de media 7 años menos y las mujeres 9 años menos. ¿9 años? Es una barbaridad. Es como si te fumas 2 paquetes diarios toda tu vida. Es un impacto tremendo en la longevidad. Y es crucial entender por qué. No es que el cerebro explote o el corazón falle por el trastorno en sí. ¿Son las consecuencias de vivir así? Exacto. Accidentes de tráfico mortales por impulsividad o inatención. Adicciones muy graves porque usan sustancias tóxicas para automedicarse y subir esa dopamina. Ya. Y los problemas de salud mental por aislamiento, fracaso crónico, la disforia que mencionabas, que acaban en tasas de suicidio altísimas. El coste de no tratar el TDAH es la vida misma. Bof, es un panorama súper sombrío. Entonces, la pregunta lógica ahora es: ¿qué nos ofrece la ciencia actual? ¿Cómo se arregla o se maneja esto? Y las fuentes son clarísimas respecto a la medicación. Sí, la farmacología es la primera línea. Hablamos de estimulantes, como el metilfenidato o las anfetaminas, y no estimulantes, y dicen que son súper efectivos, que reducen la criminalidad, los accidentes, las visitas a urgencias. Son altamente efectivos. Y aquí hay que romper otro mito, apoyándonos en el Consenso Mundial de 2021. A pesar de los miedos que circulan por redes sociales, estos medicamentos, bien prescritos y controlados por un especialista, son extremadamente seguros a largo plazo. Pero a ver, yo lo pienso y me parece súper contradictorio. Darle un estimulante a alguien que ya tiene hiperactividad severa. Suena a echar gasolina al fuego. ¿Cómo funciona esto para que tenga sentido clínico? Parece un contrasentido. Totalmente. Pero recuerda que la impulsividad no es un exceso de energía general. Es que los frenos no funcionan. Ah, vale. Yo me lo imagino un poco como ponerle gafas a alguien que tiene mucha miopía. O sea, las gafas no le inyectan más luz en los ojos a alguien que ya está deslumbrado por el entorno. Simplemente consiguen enfocar esa luz donde toca. Es una buena forma de verlo, ¿sí? O sea que el medicamento no acelera un cerebro hiperactivo a lo loco. Actúa como un dique en la sinapsis para que la dopamina no se vaya tan rápido. Le da esa parte prefrontal, al director de orquesta, la energía para que, por fin, despierte, coja la batuta y tome el volante. Así le explican las neuroimágenes avanzadas. Normalizan esas redes estriatales prefrontales, encienden la inhibición, le dan al cerebro la autoridad química para poner orden, filtrar distracciones e inhibir esos impulsos que acabamos de ver que literalmente te acortan la vida. Es fascinante, pero la innovación no se queda solo en pastillas. Me encantó la parte de las terapias digitales. Hay un tratamiento aprobado por la FDA americana que se llama EndeavorRx. Y fíjate, es un videojuego terapéutico.
Un videojuego recetado por un médico, ¿sí? Literalmente. Está diseñado con ingeniería neurobiológica para forzar al jugador a hacer múltiples tareas con alta demanda cognitiva, ignorando las distracciones constantes. Y ha demostrado mejorar objetivamente la atención. Funciona genial como tratamiento adyuvante a la medicación. Es que esto es un salto brutal. Significa que la medicina se está adaptando por fin a cómo funciona realmente este cerebro. Claro, en lugar de ir en contra de su naturaleza, lo aprovechan. Exactamente. Si sabes que responden de maravilla a estímulos visuales ricos, interactivos y con recompensas inmediatas, pues usas un videojuego hiperestructurado para fortalecer esas vías neuronales. Usan su propio hiperfoco como herramienta terapéutica. Usar el diseño del cerebro para tratarlo. Me parece brillante. Bueno, llegando ya al final de esta inmersión, creo que la forma en que entendemos esto ha dado un giro de 180 grados. Completamente. Queda claro que el TDAH no es ni una excusa para que los niños se porten mal, ni una invención de la psiquiatría moderna, ni culpa de los teléfonos móviles. Es una diferencia estructural y química profunda en el cerebro, muy marcada por la genética. Y hemos visto que si miramos para otro lado, lo estigmatizamos o no lo tratamos, los desafíos vitales son monumentales. Totalmente. No hablamos de suspender matemáticas. Hablamos de la esperanza de vida, la salud mental severa y la calidad de vida de muchísima gente. Estamos hablando de un 2,58% de los adultos en todo el mundo conviviendo con esto, muchas veces en silencio. Por eso era tan importante para nosotros desglosar todos estos datos científicos, para romper el estigma, para que quienes nos escuchan sepan ver cómo se manifiesta en mujeres o en adultos de formas súper sutiles y, sobre todo, para que sepan que hay tratamientos súper eficaces que realmente salvan vidas. Así es. Y para cerrar nuestra charla de hoy, me gustaría dejar en el aire una última reflexión, algo que va un poco más allá de la clínica, basándome en lo que hablamos de la evolución. Adelante, te escuchamos. Si sabemos que el cerebro con TDAH florece y es brillante en entornos de alta presión, muy estimulantes y que requieren creatividad rápida, y sabemos que ese mismo cerebro se apaga y sufre muchísimo en entornos monótonos, burocráticos y sin recompensas, tenemos que preguntarnos algo a nivel social. ¿El qué? ¿Es el TDAH solo un trastorno que hay que curar a toda costa? ¿O es que nuestras escuelas actuales, que obligan a un niño a estar 8 horas callado en una silla, y nuestros trabajos de escritorio frente a un ordenador, son entornos profundamente incompatibles y hostiles para la variabilidad humana natural? ¡Qué barbaridad de pregunta! Te deja pensando muchísimo. Porque claro, nos invita a imaginar qué pasaría si en lugar de obligar a estas mentes rápidas a encajar a la fuerza en un molde rígido a base de medicación, diseñáramos una sociedad y unos colegios que aprovecharan todo ese potencial. Es una reflexión espectacular para llevarnos con nosotros. Muchísimo en lo que pensar hoy.